Bienvenidos cada uno de ustedes. Agradecemos por permanecer conectados con el cielo y esperamos que este estudio del libro de Génesis pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. El Génesis, ese es el estudio de este trimestre y la lección de esta semana, que ya hoy llegamos al día miércoles 4 de mayo. El tema de la lección de esta semana es las raíces de Abraham. Las raíces de Abraham. Ese es el tema para esta semana. Y no podemos continuar con el estudio de este día sin antes tener una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos das un nuevo día, nos das una nueva oportunidad, Padre, una nueva oportunidad para alabarte, para adorarte, para ponernos a cuentas contigo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Ahora vamos a estudiar, Señor, tu palabra. El libro de Génesis, vamos a estudiar la historia de Abraham, ese hombre ese hombre de fe del que la Biblia habla, Padre. Y hay muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Y que esa historia de Abraham podamos aplicarla en nuestras vidas y que la lección de este día podamos sacarle mucho provecho para cada uno de nosotros. Bendícenos, Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe durante los próximos minutos durante este estudio. Gracias, Señor, por todo, por tus bendiciones, tu cuidado. Y gracias, Señor, por la salvación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema para el día de hoy, miércoles 4 de mayo, se titula La coalición de Babel. La coalición de Babel. Y antes de entrar a lo que es el estudio, quiero iniciarlo con una pregunta. ¿Cuál es la influencia que tú tienes en el lugar donde tú te movilizas, en el lugar donde tú te desarrollas, sea en tu trabajo, sea en tu colegio, en la universidad, sea allí en tu hogar, con tus vecinos, en tu comunidad? ¿Cuál es el tipo de influencia que tú ejerces sobre los demás, sobre los que te rodean? Menciono esto y comienzo con esta pregunta, porque vamos a estudiar o estamos estudiando la vida de Abraham y hemos llegado a un punto, a un momento donde Abraham tuvo que enfrentarse a una batalla. Pero antes, yo quiero leer parte de lo que es Patriarcas y Profetas, libro que escribió Elena de White, y dice lo siguiente en las páginas 113 y 114. Abraham fue honrado por los pueblos circunvecinos como un príncipe poderoso y un caudillo sabio y capaz. No dejó de ejercer su influencia entre sus vecinos. Su vida y su carácter, en contraste con la vida y el carácter de los idólatras, ejercían una influencia notable en favor de la verdadera fe. Su fidelidad hacia Dios fue inquebrantable, en tanto que su afabilidad y benevolencia inspiraban confianza y amistad, y su grandeza sin afectación imponía respeto y honra. Esa era la influencia de Abraham. Y es que continúa diciendo, Patriarcas y Profetas, continúa diciendo, los hijos de Dios
Tú eres un hijo, una hija de Dios, un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios son sus representantes en la tierra. Y Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas morales de este mundo. Esparcido por todos los ámbitos de la tierra, en pueblos, ciudades y aldeas, son testigos de Dios. Los medios por los cuales Él ha de comunicar a un mundo incrédulo el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia. Él se propone que todos los que reciben la salvación sean sus misioneros. La piedad de los cristianos constituye la norma mediante la cual los infieles juzgan el evangelio. Me gusta esta parte. La piedad de los cristianos constituye la norma mediante la cual los infieles juzgan al evangelio. Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, se enteró por un fugitivo de lo que había ocurrido en aquella batalla y de la desgracia de su sobrino. Esta batalla de la cual estamos hablando, la cual está en el libro de Génesis, en el capítulo 14, en los versículos 1 al 17, ahí se detalla, ahí se dan los detalles de la batalla, de la primera batalla que las escrituras mencionan. Ahí está, en Génesis 14, 1 al 17. Ahí lo puedes leer y te vas a dar cuenta de los detalles de esta batalla. ¿Y qué tiene que ver Abraham con esta batalla? ¿Por qué estamos mencionando a Abraham? ¿Por qué estamos hablando de esta batalla? La razón de esta operación militar tiene que ver con el hecho de que los pueblos cananeos se habían rebelado contra su soberano Babilonia. Y es que Babilonia había ejercido un poder sobre Canaán, sobre los pueblos cananeos. Y estos pueblos cananeos pagaban unos impuestos a Babilonia. Entonces estos pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos de Babilonia. El momento de esta guerra, justo después del regalo de Dios de la tierra prometida a Abraham, le da a este acontecimiento una importancia espiritual peculiar. Ya vamos a ver por qué. El campamento de Abraham era la parte que verdaderamente interesaba, porque Abraham era el único dueño verdadero de su tierra, ya que era la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido y la tierra que Dios le había dado después de haberse separado con Lot, después de haber permitido que Lot decidiera a dónde quería habitar. Abraham se quedó, podríamos decir, con el lugar menos bonito, por llamarlo así. Entonces, Abraham era el único verdadero dueño de la tierra. Y es la única fuerza que permanece al margen del conflicto. Abraham, donde él habitaba, fue el único lugar que se había mantenido al margen de este conflicto que menciona Génesis 14. Por lo menos durante el principio, eso fue lo que pasó. Se había mantenido al margen, no había intervenido, no había tomado parte en esta guerra. Ahí el lugar donde, el pueblo donde estaba Abraham. Y es que el reino de Abraham era un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces Abraham no había tenido nada que ver en la guerra, no se había involucrado y no había tomado parte. Pero como leímos hace un rato en Patriarcas y Profetas, ahí donde menciona que Abraham habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre y se enteró por un fugitivo
de lo ocurrido en aquella batalla, en esa rebelión de los pueblos cananeos. Se enteró por medio de este fugitivo, de este soldado que logró escapar, se enteró de la desgracia de su sobrino, de la desgracia que había sufrido Lot. Y es que Lot había sido llevado cautivo, había sido llevado prisionero por estos pueblos que habían vencido. Y junto a Lot se habían llevado todas sus pertenencias, toda su riqueza había sido llevada por estos pueblos. Abraham no había albergado en su corazón resentimiento por la ingratitud de Lot. Cuando ellos se separaron, que Lot tomó el mejor lugar, Abraham no guardó resentimiento alguno, porque Abraham confiaba en Dios, sabía que Dios le había ofrecido la tierra, una tierra que Dios le había prometido, y a esa tierra iba a llegar. Entonces, se despertó por Lot, por su sobrino, todo su afecto, y Abraham decidió rescatar, buscando antes que nada el consejo divino, porque Abraham siempre dependía de Dios y buscó antes el consejo divino, y Abraham se preparó para la guerra. Y es que Abraham, dice Patriarcas y Profetas, Abraham, además de ser rico en fe, noble y generoso, inquebrantable en la obediencia y humilde en la sencillez de su vida de peregrino, era sabio en la diplomacia. Y oiga, y era valiente y diestro en la guerra. Abraham estaba preparado para la guerra, pero no había tomado parte en esta guerra. Entonces, Abraham se prepara para esta guerra, pide la ayuda de Dios, la sabiduría, y prepara un plan que iba a ser, pudo haber sido una operación rápida y nocturna. Abraham atacó de noche, pero no atacó todo el campamento. Abraham atacó solamente el campamento donde Lot estaba prisionero. De esa manera, Lot se salva y con él también se salva el rey de Sodoma, donde vivía Lot, donde Lot había decidido vivir, ¿verdad? Entonces, Abraham recupera todo. De esta manera, Abraham mostró su fidelidad a Dios. Aparte de eso, también mostró el gran valor y la fortaleza que él tenía. Y su influencia creció en la región. Y la gente vio la clase de hombre que él era y aprendió algo más del Dios a quien él servía. ¿Qué lección podemos aprender? ¿Qué es lo que podemos nosotros sacar de esta historia, de esta guerra, de esta acción que Abraham tuvo? Primero vemos a Abraham que no estaba resentido con Lot. Y cuando él se entera, él se prepara para ir y rescatar, se prepara para su batalla y va y rescata a Lot junto con todas sus pertenencias. Y luego la influencia de Abraham creció con los que lo rodeaban. Vieron en ese hombre fiel, ellos vieron lo valiente lo valiente que Abraham fue para poder rescatar a su hijo. Y a Lot se lo habían llevado con todos sus bienes. Y Abraham formó un grupo
de hombres para rescatar a su sobrino. Y al final Abraham lo rescata, junto con toda su gente. Y el rey de Sodoma sale a encontrarse con Abraham, porque también sobrevivió, lo rescató, al regreso de la campaña para agradecerle. Y vemos que irónicamente, Lot, que había sido listo, por decirlo así, en poder controlar su destino y decidir y tomar él su propia decisión sin consultar a Dios, se quedó con la mejor parte del terreno, de la tierra para sí mismo. Irónicamente, él se convirtió en prisionero y Abraham que se fue al otro lado. No, Abraham ni siquiera había participado de esa guerra. Y Abraham, amable y humildemente, le cedió a Lot ese derecho de elegir primero, ¿verdad? Que le correspondía a Abraham. Y ahora es quien toma la iniciativa y controla el curso de todo lo sucedido. Abraham había entendido que la confianza en Dios y la disposición a perder sus beneficios era la mejor manera de controlar su destino y asegurar el mejor resultado. Y Jesús refuerza la misma lección paradójica. Deja que Dios te dé la sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Así como Abraham dependía de Dios, nosotros también podemos depender de Dios y pedirle sabiduría para cualquier decisión que vayamos a tomar. Siempre confiando en que Dios tiene el control de todo. Y siempre confiando en que la providencia de Dios es la mejor para cada uno de nosotros. ¿Y qué influencia ejerces en el medio donde te desarrollas? ¿Cuál era la influencia que Abraham ejercía? ¿Cuál es la influencia que nosotros ejercemos? Todavía estamos a tiempo de cambiar esa historia. Consagrémonos cada día a Dios. Pidámosle a Dios en oración que Él nos ayude a poder depender cada día más de Él. Abraham iba a un lugar y levantaba altares de agradecimiento a Dios. Somos nosotros agradecidos así como Abraham lo fue. Que Dios nos ayude a poder tener una relación más estrecha con Dios. Que cada día nosotros podamos consagrarnos más a Él. Y que cada día nosotros permanezcamos conectados con el cielo. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en este estudio. Y te esperamos el día de mañana para poder continuar con otra parte de la historia de Abraham, que seguramente sacaremos provecho también para nuestra vida espiritual hoy en día. Que Dios te bendiga.